Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Rana Valona I. Ella fue la primera reina titular del reino de Madagascar, siendo una mujer que pasó a la historia por ser una fiel defensora de las antiguas creencias malgaches y por iniciar una gran persecución hacia los cristianos dentro de su reino, siendo por ello apodada como la Calígula de Madagascar. Esta biografía es realizada por petición de Carolina Guerra, el investigador loco, Cia Sara, Sailor Mars y Paola Humada. Su nombre real era Rabodo Andrianampoinimerina, siendo abreviado como Ramabo. La princesa nació en el año 1778 en la población de Ambatomanoina, en el reino de Merina, actualmente en Madagascar. Fue hija del príncipe Adrián Salamanjaka y de la segunda esposa de este, la princesa Rabodo Nandriantompo. Ramabo fue la primera hija de este matrimonio, naciendo después de ella varios hijos más, aunque también tenía varios medios hermanos nacidos del primer matrimonio de su padre, debido a que su progenitor llegó a estar casado con dos princesas de Merina que eran hermanas. Por esa razón, sus medios hermanos eran a su vez sus primos hermanos maternos. Cuando Ramabo era tan solo una niña, su padre alertó a su primo, el rey de Merina, Andrianampoinimerina, debido a que el abuelo paterno de la niña, el destronado rey Adrián Jafi, estaba planeando el asesinar a su sobrino el rey, debido a que el nuevo monarca había derrocado recientemente a su tío y le había arrebatado el trono de Merina. Unos años después, con motivo de su agradecimiento, su primo el rey decidió comprometer a Ramabo con su hijo, el príncipe heredero Radama, un compromiso que fortaleció los lazos familiares y apaciguaron aquellas disputas por el trono de Merina. Ramabo no solo se convirtió en la futura esposa de su primo, el príncipe Radama, sino que también se convirtió en la hija adoptiva del rey, debido a que su padre acabaría siendo asesinado. Así que al ser adoptada por el monarca, la posición de Ramabo mejoró bastante, tanto que su futuro suegro especificó que el primer hijo que naciese de esta unión sería el heredero del reino, estando en primera posición en la línea sucesoria tras la figura de su padre. Algo que es bastante curioso, debido a que en ningún momento se especificó de que el primer hijo de la pareja debería ser varón o mujer. Se desconoce cuándo se casó exactamente Ramabo con su primo y hermano adoptivo, el príncipe Radama, aunque se sabe que fue cuando su prometido era muy pequeño, debido a que entre ambos existía una notable diferencia de edad, ya que Ramabo le sacaba a su prometido entre 10 y 15 años de edad. Pese a que su marido llegó a tener 12 esposas más, la princesa se convirtió en su esposa principal y en la de mayor rango, pero por desgracia su matrimonio no fue feliz. Se sabe que el príncipe Radama no sentía ni simpatía ni atracción hacia su esposa principal y solía descuidarla demasiado, prestando más atención a sus esposas de menor rango. En el año 1810, su suegro, el rey Andrianampoinimerina, falleció, convirtiéndose así su marido, el príncipe Radama, en el nuevo rey de Madagascar, ya que para entonces el padre de este había logrado unificar los distintos reinos que se encontraban en aquella isla y que darían origen al reino de Madagascar.
La nueva posición de su marido no mejoró para nada su matrimonio. Rama-Abo se sentía completamente ignorada por su esposo, el cual no solo se dedicó a los asuntos de su reino, sino que pasaba demasiado tiempo con sus otras esposas, bebiendo ron o en compañía de los misioneros protestantes que iban llegando a Madagascar. Mientras su marido se centraba en la gobernación del reino y en su vida privada, Rama-Abo asumió las funciones de esposa de mayor rango, siendo ella la que recibía a los diplomáticos extranjeros y a los misioneros protestantes que iban llegando hasta su reino, debido a que su marido había establecido una gobernación pro-europea, llegando así a establecer la reina una gran amistad con el ministro y misionero galés David Griffiths, con quien solía compartir muchos momentos agradables. El 27 de julio de 1828, su marido, el rey Radama I, falleció a los 35 años de edad a causa de sus grandes excesos, ya que era conocido por sus problemas con la bebida, aunque pronto se extendió una serie de rumores sobre su supuesta muerte, como que había sido envenenado por su esposa Rama-Abo. En cambio, otros rumores decían que había sido encontrado degollado en sus propias habitaciones, aunque la versión oficial dice que murió de una intoxicación alcohólica. Cuando Radama falleció, este no dejó claro a quién iba a nombrar como su sucesor, surgiendo así una crisis sucesoria al haber muerto el monarca sin descendencia. Los cortesanos más cercanos y leales que acompañaron a Radama en su lecho de muerte empezaron a idear el nombrar como su sucesor al sobrino del fallecido monarca, el príncipe Rakotobe, que era el hijo de la hermana mayor de Radama, siguiendo así con la tradición local. Rakotobe era visto por estos cortesanos como el heredero ideal, siendo visto como un príncipe encantador, inteligente, amable y capacitado para asumir tal cargo, además de que había sido educado por misioneros cristianos y podría continuar con las políticas proeuropeas de su fallecido tío. La muerte de Radama fue ocultada por algunos días por miedo a que se desatase algún levantamiento o que algún miembro de su familia diese un golpe de estado, debido a que el trono de Madagascar siempre había sido bastante ambicionado por distintos parientes suyos, además de que las políticas proeuropeas no simpatizaban al bando conservador, pudiendo provocar esto un levantamiento. Uno de los partidarios de la reina viuda pronto se enteró de la muerte de Radama y de la posible subida al trono de su sobrino Rakotobe, una idea que no simpatizaba a muchos, debido a que no querían un rey que estuviese dominado por los misioneros y por los extranjeros europeos. Por esta razón, algunos miembros del gobierno y altos cargos militares idearon un golpe de estado para sentar a la reina viuda Rama-Abo en el trono como reina titular, al tener una política más antieuropea y al ser una fiel seguidora de las antiguas tradiciones. Rápidamente se inició los preparativos de un golpe de estado por parte de los partidarios de la reina viuda. En un principio, tanto Rama-Abo como un amigo suyo fueron escondidos por sus seguidores, mientras estos buscaban el apoyo de más partidarios y de militares que se uniesen a su causa, logrando atraer hasta su bando a algunos de los personajes más influyentes de la época, relacionados con la nobleza, la política y la milicia, algo que le permitió el poder establecer una base bastante sólida y proclamarse como reina titular de Madagascar el 11 de agosto de 1828, convirtiéndose en la primera mujer que se convirtió en reina titular de dicho reino, aunque no fue la primera que reinó en tales tierras, ya que en el siglo XVI existió otra reina llamada Rafoji,
quien gobernó una de las regiones de las altas tierras centrales de Madagascar. Al convertirse en reina titular, Ramabo cambió su nombre por el de Ranavalona I, que significa doblada o mantenida a un lado, tal vez haciendo alusión a su infelicidad conyugal, debido a que durante todo su matrimonio, su fallecido marido, Radama I, apenas la prestaba atención. Al asumir el poder, la reina daría un discurso donde aseguró que era la legítima heredera del trono de Madagascar y que era apoyada por algunas de las familias nobles más poderosas del reino. Pero tal discurso no convenció a algunos de los presentes, los cuales no tardaron en protestar, irrumpiendo hacia el discurso de la reina, debido a que ellos preferían como rey al príncipe Rakotobe. Por esta razón, antes de continuar con su discurso, Ranavalona ordenó asesinar a aquellos que se estaban quejando, siendo así asesinados allí mismo con unas lanzas. Tras aquel sangriento discurso, Ranavalona ordenó matar a sus opositores políticos, algo que ya se había convertido prácticamente en una tradición para los reyes de Madagascar, siendo así capturados y ejecutados muchos de los familiares de su fallecido marido, entre ellos el príncipe Rakotobe, además de algunos de los familiares de la propia reina. Nada más asumir el poder, Ranavalona rompió los lazos amistosos que mantenía Madagascar con Reino Unido y declaró inválido todos los tratados que había firmado su fallecido marido con los británicos, los cuales dejaron de ser bienvenidos en su reino, siendo muchos funcionarios británicos expulsados de allí. Según la tradición del reino de Madagascar, Ranavalona no podía ser coronada hasta que no pasase el luto establecido por su fallecido marido, el cual duraba 1 año, algo que le incapacitaba para asumir algunas funciones dentro del gobierno. Así que tras meses de espera, logró que los ministros acortaran aquel luto, algo que la permitió el ser coronada como reina titular antes de que hubiese pasado 1 año desde la muerte de su esposo, celebrándose su coronación el 12 de junio de 1829. Aquella ceremonia supuso una serie de cambios sociales dentro del reino, ya que al ser la primera mujer que se sentaba oficialmente en el trono de Madagascar, esto supuso que las mujeres empezasen a tener más reconocimiento y derechos dentro de su sociedad, debido a que por aquel entonces las mujeres tenían un papel secundario, basándose su rol en las labores domésticas y en la crianza de sus hijos. Por esta razón eran consideradas como más débiles y apenas se las tenía en cuenta. Pero tras asumir la reina el poder, las mujeres empiezan a ser más respetadas por la sociedad. Para el momento de su coronación, la reina se encontraba embarazada de 6 meses, alumbrando el 23 de septiembre de 1829 a un niño que se llamó Rakoto, quien llegaría a ser rey de Madagascar bajo el nombre de Radama II. El hecho de que la reina se quedase embarazada meses después de haber enviudado fue pasado por alto tanto por el gobierno como por su pueblo. Es más, su hijo fue reconocido como hijo del fallecido rey Radama I, pese a haber nacido 1 año después de su muerte. El nacimiento de este niño es bastante sorprendente, debido a que no hay constancia de que Ranavalona llegase a alumbrar a ningún otro hijo durante su juventud, teniendo unos 51 años de edad cuando alumbra a su único hijo, una edad bastante avanzada para ser madre y haberse desarrollado un embarazo sin problemas. Se cree que el padre biológico de este niño fue un oficial del ejército llamado
Andrea Mijaya, el cual fue ascendido a primer ministro en la primavera de 1829, un hombre que era conocido por sus ideales progresistas y porque era proeuropeo. La reina no solo tuvo a este hombre como amante, sino que constancia de que tuvo más amantes, entre los cuales se encontraban los hermanos Rainimajaro y Rainijaro, los cuales compartían las atenciones de la reina. Tales hermanos eran líderes del bando conservador y consideraban al amante principal de la reina como una amenaza, al ser uno de los líderes progresistas del reino. Por esa razón, convencieron a su señora para que ejecutasen a su principal amante, al considerarlo como un enemigo para los intereses de la reina, siendo el primer ministro Andrea Mijaya ejecutado en el mes de septiembre de 1830, tras ser acusado de brujería y de traición. Tras la ejecución de su amante principal, la reina nombró a uno de aquellos hermanos conservadores, Rainijaro, como el nuevo primer ministro, aumentando así el poder del bando conservador, además de que se convirtió en el nuevo amante principal de la reina, algo que le permitió el recibir el cargo de comandante del ejército de Madagascar. En el año 1833, Ranavalona se casó con su amante Rainijaro, teniendo para entonces la reina unos 55 años de edad en el momento de la unión. Ranavalona no solo prestó atención a su vida privada, sino que nada más asumir el poder se centró en la gobernación de su reino. El inicio de su mandato se basó en establecer las bases de su reinado y en fortalecer su autoridad. También se comprometió a seguir industrializando su reino y a mejorar las infraestructuras, continuando así con algunas de las políticas de su fallecido marido. Pese que Ranavalona era más conservadora y seguidora de las antiguas tradiciones, ella sí mostraba cierto interés por las innovaciones europeas, pero a diferencia de su marido, no quería dejarse dominar por los europeos, debido a que éstos no mostraban interés por conservar las creencias religiosas, la cultura y las tradiciones malgaches, intentando establecer allí la mentalidad y el estilo de vida europeo. La reina estaba muy comprometida con las tradiciones de su pueblo, y pese a que Madagascar era prácticamente un reino nuevo que se había formado con la anexión de 4 reinos, Ranavalona quiso seguir manteniendo viva la tradición merina, estableciendo su residencia oficial en el Palacio de Roba, en Antananarivo, que había sido la residencia oficial de sus predecesores, un gesto que fue muy apreciado por su pueblo, quienes verían a la reina como una gran protectora de las antiguas creencias de Merina. La corte de la reina estaría formada principalmente por la nobleza de Madagascar y por misioneros, dividiéndose esta en 2 bandos, los progresistas y los conservadores, estando la corte dominada por esta última facción. Ranavalona toleraba en un principio a los progresistas y a los misioneros cristianos dentro de su corte, ya que consideraba que estos podían aportar interesantes cosas a su pueblo, como por ejemplo algunos avances de la época o la educación. En aquella época no solo existían 2 facciones dentro de la corte, sino que el pueblo estaba dividido en varias castas: los Joba, que eran ciudadanos libres, y los Andebo, que eran los esclavos. Se cree que durante el reinado de Ranavalona hubo más de 20.000 esclavos en Madagascar, ya fuesen personas traídas desde distintos puntos de África, a prisioneros de guerra o pueblos de Madagascar que habían sido sometidos. Incluso algunos de estos esclavos eran miembros del clan Joba.
los cuales habían sido sometidos a la esclavitud como castigo, aunque en aquellos tiempos no solo se castigaba con la esclavitud, sino que las penas podían variar dependiendo del delito o de la acusación, es decir, desde robo a sedición, brujería o asesinato. Aparte de que se condenaba la conversión al cristianismo, existiendo penas desde la esclavitud hasta las condenas a muerte, tortura pública o mutilación, sufriendo estos condenados terribles torturas y un gran martirio. Pese a que el clan de los Jova estaba formado por ciudadanos libres, estos acabarían siendo sometidos también por el gobierno y las autoridades. En un principio, los campesinos libres entregaban voluntariamente su ganado a la corona para realizar rituales de sacrificio típicos de su cultura. Pero pronto el gobierno empezó a confiscar el ganado y las tierras. Incluso se subieron bastante los impuestos, algo que empezó a ahogar al pueblo, contrayendo los Jova grandes deudas. Incluso algunos fueron acusados de brujería y fueron condenados a muerte, apropiándose así las familias nobles y el gobierno de sus tierras, bienes o propiedades. Los esclavos también serían continuamente explotados por las demás clases sociales. Familias enteras eran separadas y condenadas a la esclavitud, siendo obligados a realizar tareas en el campo, labores domésticas o trabajos forzados. Incluso algunas mujeres eran obligadas a ser las concubinas de sus señores. Pese a que el clan de los Jova sufrió una serie de penurias durante el reinado de Ranavalona, los Sandevo se llevarían la peor parte, ya que cada vez que sucedía algo malo dentro del reino, este clan era normalmente castigado, como por ejemplo cuando una de las sobrinas de la reina murió a causa de la tosferina, siendo sometidos a un juicio público miles de esclavos, siendo muchos de ellos condenados a muerte. Durante el reinado de Ranavalona, sus dominios siguieron expandiéndose por la isla de Madagascar, llegando a conquistar algunos de los territorios que aún se encontraban fuera de su control y que fueron anexionados a su reino. Pero la expansión territorial que se vivió durante su reinado fue menor en comparación con los reinados de su fallecido marido y suegro, viéndose parte del ejército de la reina bastante afectado por las hambrunas y por distintas epidemias, como por ejemplo la malaria, además de que parte de sus soldados decidían desertar pese a las penas impuestas, debido a que muchos tenían una mala calidad de vida y sus sueldos eran muy bajos. Pese a que su ejército iba debilitándose lentamente, Ranavalona logró mantener durante su reinado una independencia económica, pese a que Madagascar era un reino bastante codiciado tanto por Reino Unido como por Francia, los cuales estaban deseosos de establecer sus asentamientos en la isla e interferir tanto en su gobernación como en su economía, algo que interesaba especialmente a los británicos, debido a que podían utilizar Madagascar como punto comercial durante sus rutas comerciales con la India y sacar partido al tráfico de personas. Francia no lo tenía fácil en su intento de conseguir apoderarse de Madagascar ante la amenaza que suponía Reino Unido para sus intereses. Por esta razón, el rey Carlos X de Francia envió la flota francesa a tomar algunas regiones costeras de la isla durante el inicio del reinado de Ranavalona, aprovechando así la debilidad de su ejército y el cambio de gobierno. Pero tal expedición militar sería fatal para los franceses, al verse sus soldados afectados por la malaria y por el hambre, obligando a la corona francesa el establecer una serie de rutas comerciales con Madagascar, en vez de intentar tomarla por la fuerza. Tras aquella expedición francesa,
Ranavalona ordenó la construcción de una serie de fortificaciones y aumentó sus defensas, debido a que temía un nuevo ataque por parte de los franceses o de los británicos. También se dedicó a industrializar el país, algo que fue posible gracias a los misioneros cristianos que enseñaron una serie de oficios al pueblo, además de construir fábricas donde se manipulaba madera, cuero, minerales, algodón o metal, algo que les permitió crear su propia ropa, máquinas y herramientas, aparte de que se fundaron fábricas donde se creaban armas y munición, algo que se volvió muy codiciado por el gobierno, para así defender sus dominios o poder continuar con sus expediciones militares. Pese a que Ranavalona no confiaba en los extranjeros europeos, ella llegó a contratar diferentes personajes que hicieron grandes aportaciones al desarrollo industrial de Madagascar, como es el caso del ingeniero francés Jean Lavogue, quien fue nombrado como el ingeniero oficial de la reina, y sería quien estaba detrás de las infraestructuras industriales más destacadas e importantes del reino de aquella época, convirtiéndose en la mano derecha de la reina, junto a otros favoritos reales. Pese a vivirse en Madagascar cierto desarrollo industrial, el pueblo se mostraría bastante descontento, debido a que muchos sufrían de una serie de penurias, especialmente desde que el reino asumió una política antieuropea, además de que la subida de impuestos y el hecho de que el gobierno confiscase las tierras y las propiedades del clan Jova en favor de la nobleza tampoco ayudó, ocasionando esto que muchas personas se viesen obligadas a abandonar sus casas e internarse en los bosques, aumentando así el número de asaltantes de caminos. Al aumentar la delincuencia, la reina endureció las normas y les quitó derechos a los Jova, los cuales se vieron aún más sometidos por la nobleza, dependiendo de estos para absolutamente todo, algo que empeoró bastante la situación de muchas familias de bajo rango social y que aumentase el número de bandidos, aparte de que empezaron a vivirse grandes hambrunas en distintos puntos de Madagascar. El gran descontento social y el aumento de bandidos ocasionó una serie de levantamientos en distintas poblaciones costeras, así que ante el miedo de que aquella rebelión se extendiese por otros puntos de la isla, la reina inició una serie de negociaciones amistosas con Reino Unido, enviando así hasta Inglaterra una delegación malgache que estaría formada por su marido, el primer ministro Raini Jaro, y por otros destacados miembros de su corte. Aquellas negociaciones con la corona británica no dio los frutos que se esperaban, debido a que Guillermo IV del Reino Unido y su esposa, la reina Adelaida de Sajonia-Meiningen, se mostraron muy preocupados por las persecuciones que se estaban viviendo en Madagascar, considerando que el mandato de Ranavalona era un tanto bárbaro. Tras no llegar a un acuerdo con Reino Unido, aquella delegación malgache viajó hasta Francia con la intención de establecer una alianza amistosa con la corona francesa, pero una vez más, tales negociaciones no dieron los frutos deseados. Tras quedarse sin el apoyo británico, la situación en Madagascar empeoró al vivirse violentos levantamientos por parte del pueblo malgache, que se estaba viendo afectado por una gran hambruna en el año 1837, algo que ocasionó que muchas personas muriesen de hambre, además de que muchos de estos rebeldes fueron ejecutados por orden de la corona y del gobierno de Madagascar, muriendo miles de personas por participar en tales levantamientos. La negativa por parte de Francia y de Reino Unido para establecer una alianza política y defensiva con Madagascar enfureció mucho a la reina, que ordenó en el año 1845 que todos los extranjeros europeos que se encontrasen dentro de sus dominios abandonasen de inmediato la isla, una decisión que no gustó demasiado a los británicos ni a los franceses,
los cuales seguían teniendo una serie de intereses comerciales y políticos sobre Madagascar. Por esta razón, ambas potencias europeas unieron sus fuerzas y mandaron varios buques para que conjuntamente bombardeasen la población costera de Tamatave, con la intención de apoderarse de su fortaleza e iniciar desde allí una invasión a la isla. Pero finalmente, tales planes no llegaron a producirse, debido a la gran rivalidad que había entre los franceses y los británicos, ocasionando que estas expediciones militares fracasasen, volviéndose así débiles ante el pueblo y las tropas malgaches, algo que ocasionó que muchos de estos soldados europeos fuesen capturados y asesinados, siendo sus cabezas clavadas en picas y colocadas de una manera visible como advertencia para otros posibles invasores europeos. Ranavalona también es recordada por ser una reina que perseguía y ordenaba asesinar a los cristianos. Se sabe que ella, en un principio, era tolerante con los misioneros cristianos, debido a que éstos llevaron hasta su reino la educación, los avances científicos y la industria, pero no simpatizaba con que su pueblo abandonase las antiguas creencias malgaches para convertirse al cristianismo, prohibiendo así a su pueblo el bautizarse y el seguir las costumbres cristianas. Poco a poco, la tolerancia que sentía hacia los misioneros fue desapareciendo ante el poder que llegaron a tener algunos de estos misioneros cristianos dentro de su reino. Pese a que Ranavalona mantiene una buena relación con el misionero y ministro galés David Griffiths y con otros misioneros, ella se negó a recibir educación, prefiriendo seguir siendo analfabeta para toda su vida. Tampoco aceptó que los misioneros enseñasen griego y hebreo a su pueblo, considerando esto realmente innecesario, prefiriendo que a su pueblo se le entregase una educación más bien básica y que se les enseñasen oficios. Tampoco aceptó que los misioneros repartiesen Biblias entre las tropas malgaches, ya que pensaba de que esto podría afectar a la disciplina de sus filas y que muchos de sus soldados podrían acabar desertando. La mala relación con los misioneros cristianos empezó cuando en el año 1831 la reina ordenó que partiesen al frente muchos de los estudiantes malgaches que estaban siendo educados por los misioneros, debido a que las tropas malgaches estaban viéndose afectadas por las hambrunas y por la cantidad de soldados que morían durante las expediciones militares, uniéndose así forzosamente a las filas malgaches estudiantes brillantes que eran vistos como el futuro de Madagascar. Otra razón de aquella mala relación es porque Ranavalona siempre se negó a convertirse al cristianismo y a ser educada por los misioneros. Es más, se negaba a participar en las ceremonias cristianas, algo que ocasionó que el pueblo se dividiese en dos bandos: aquellos que apoyaban a la reina y a las antiguas creencias malgaches, y los que apoyaban a los misioneros cristianos, los cuales eran vistos por este bando como las personas que modernizarían tanto social, política y económicamente el reino. El bando que apoyaba a los misioneros cristianos cada vez era más numeroso, así que ante el miedo de que se produjese un nuevo golpe de estado, el bando conservador convenció a la reina para que ordenase expulsar a los misioneros cristianos de la isla y que prohibiese la práctica del cristianismo en todo su reino. Tras ordenarse la expulsión de los misioneros, se inició una gran persecución hacia los malgaches que eran cristianos y hacia los misioneros que se resistían a abandonar la isla, siendo muchos de ellos encarcelados y ejecutados, convirtiéndose así en mártires cristianos. Durante los siguientes años, los malgaches y europeos cristianos fueron ferozmente perseguidos, estableciéndose así un régimen del terror, donde tan solo podían seguir las antiguas creencias malgaches
y donde Ranavalona era venerada prácticamente como un ser supremo. 2 años después de iniciarse tal persecución, la reina invitó a su antiguo amigo, David Griffiths, a visitar de nuevo Madagascar en una estancia que en teoría debería durar 5 años y en calidad de comerciante. Pero lo que Griffiths vio a su regreso le dejó estupefacto al ver la gran persecución a la que estaban siendo sometidos los cristianos, llegando a ver cómo muchos malgaches eran hacinados en pequeñas cárceles tras ser acusados de brujería o de practicar el cristianismo, siendo muchos de ellos mutilados o ejecutados por haber sido descubiertos rezando, leyendo la Biblia o asistiendo a servicios religiosos cristianos clandestinos. Finalmente, aquella visita de Griffiths no duró lo estipulado, debido a que 2 años después de regresar a Madagascar fue acusado de contrabando y condenado a muerte. Pero Ranavalona acabaría interfiriendo en este asunto y logró que Griffiths fuese indultado, algo que le permitió a su antiguo amigo el poder regresar al Reino Unido y poder escribir un libro sobre las persecuciones a las que fueron sometidos los cristianos en Madagascar. En el año 1846, el único hijo biológico de la reina, el príncipe Rakoto, empezó a interferir en los asuntos cristianos, llegando a rogar a su madre por la liberación de algunos mártires cristianos que habían sido condenados a muerte, algo que ocasionó que la reina decidiese perdonar a 12 de aquellos condenados para satisfacer los deseos de su hijo. En aquel mismo año, el príncipe Rakoto se bautizó y empezó a asistir a los servicios religiosos que los cristianos celebraban clandestinamente, teniendo el príncipe para entonces unos 17 años de edad. Pero Rakoto acabaría siendo descubierto por su padrastro, el cual no tardó en acudir hasta Ranavalona para confesarla de que su hijo se había convertido al cristianismo. Se sabe que la reina adoraba a su hijo por encima de todo. Por esta razón, se negó a castigarlo o a tomar algún tipo de represalias contra él, aceptando las nuevas creencias religiosas de su hijo, aunque esto no cesó las persecuciones hacia los cristianos, las cuales continuaron por algunos años más. En el año 1852 falleció su segundo marido, el primer ministro Rainiharo, una muerte que permitió que la situación se volviese más favorable hacia los cristianos, reduciéndose poco a poco aquellas persecuciones, gracias a una serie de cambios políticos y por la mediación del príncipe Rakoto y de otros miembros del gobierno que lograron ir frenando aquellas persecuciones, deteniéndose estas finalmente en el año 1857, donde se vivieron las últimas ejecuciones de los mártires cristianos. Tras enviudar de su segundo marido, Ranavalona se casó en terceras nupcias con el mariscal de campo Rainijohari, un hombre que formaba parte del bando conservador, siendo un matrimonio que duró hasta que se produjo la muerte de la reina. Su hijo, el príncipe Rakoto, había sido educado por misioneros cristianos y desde muy joven simpatizó con el bando progresista, mostrándose como un gran partidario de las políticas preeuropeas, algo que le empujó a entablar una serie de contactos con distintos europeos, como es el caso del aventurero francés Joseph-François Lambert, quien se dedicaba al tráfico de esclavos. Dicho aventurero francés pronto se ganó el favor de la familia real de Madagascar, especialmente el del príncipe Rakoto, llegando a ejercer una gran influencia sobre este. Lambert pronto se unió a otro favorito real, el ingeniero francés Jean Laborde, y juntos hicieron un tratado que sería conocido como la Carta Lambert, un tratado que fue redactado en francés, y presionaron al príncipe Rakoto para que lo firmase con la intención de que entrase en vigor en cuanto el príncipe sucediese a su madre en el trono.
En dicho tratado se acordó de que los franceses podrían explorar toda Madagascar y explotar sus recursos naturales, llevándose el gobierno malgache tan solo un 10% de los beneficios, mientras que el 90% sería para los franceses. Una vez firmado tal acuerdo, el aventurero Lambert partió hacia París con la intención de entregar tal acuerdo al emperador Napoleón III, pero este no mostró demasiado interés en tal acuerdo, debido a que en ese momento no le interesaba iniciar nuevas tensiones con Reino Unido, ante los intereses políticos y económicos que ambas potencias tenían sobre Madagascar. Tras aquel rechazo por parte de Napoleón III, el aventurero Lambert regresó a Madagascar junto a otros aventureros de la época, como es el caso de la exploradora y escritora austriaca Ida Pfeiffer, quien llegó a escribir sobre aquel golpe de estado que Lambert tenía planeado realizar para destronar a la reina Ranavalona. Lambert pronto convenció al príncipe Rakoto para que se uniese a su causa, consiguiendo también que se uniesen a él algunos militares y miembros del bando progresista, llevándose a cabo un golpe de estado el 20 de junio de 1857. Pero aquel levantamiento acabaría fracasando, debido a que el príncipe Rakoto, tal vez arrepentido, le confesó a su madre, la reina Ranavalona, que se iba a producir un golpe de estado para derrocarla, mientras estaban organizando los preparativos finales de aquel levantamiento. Finalmente, todos los malgaches que fueron acusados de participar en aquel golpe de estado fueron detenidos, mientras que los europeos relacionados con este levantamiento fueron expulsados de inmediato de Madagascar, como es el caso de Ida Pfeiffer, al tener este trato con los conspiradores. Lambert también acabaría siendo expulsado del reino, al igual que Jean Laborde, quien por mucho tiempo había sido la mano derecha de la reina y el principal impulsor de la creación de fábricas en Madagascar. Poco después de que Laborde fuese expulsado del reino, muchas de sus fábricas fueron arrasadas por los trabajadores descontentos, los cuales habían sido explotados en sus fábricas y llevaban meses sin cobrar un sueldo, suponiendo esto el fin del poder industrial europeo en Madagascar. Hacia el final de su vida, Ranavalona reconoció oficialmente a su hijo, el príncipe Rakoto, como su legítimo heredero, algo que no gustó demasiado al bando conservador ante los ideales progresistas del príncipe, surgiendo así una serie de intrigas palaciegas entre el bando conservador y progresista. Durante sus últimos meses de vida, el bando conservador intentó convencer a la reina para que reconociese como su sucesor a su primo Rambosalamba, el cual había sido adoptado por Ranavalona como hijo antes de que ésta alumbrase al príncipe Rakoto, siendo este considerado por los conservadores como el candidato ideal para sentarse en el trono malgache ante sus ideas conservadoras. En medio de aquella indecisión, Ranavalona enfermó de gravedad, algo que supuso que el príncipe Rakoto reclamase el trono con el apoyo del ejército malgache, siendo así reconocido como el legítimo sucesor de la moribunda reina. Finalmente, Ranavalona acabaría falleciendo mientras dormía el 16 de agosto de 1861, cuando tenía alrededor de 83 años de edad, en el palacio de Roba, en Antananarivo. Durante su funeral se vivió un terrible desastre, debido a que mientras se celebraba tal ceremonia, en un edificio cercano donde se almacenaba pólvora, se vivió un terrible accidente al caer una chispa sobre un barril de pólvora, algo que provocó una serie de explosiones que causaron que 3 edificios cercanos quedasen completamente arrasados y que provocaron la muerte de algunos transeúntes.
En el año 1897, los colonos franceses que llegaron a Madagascar durante el reinado de su hijo, el rey Radama II, profanaron la tumba de Ranavalona, algo que fue considerado como un gran insulto para el pueblo malgache, siendo así los restos de Ranavalona trasladados temporalmente a la tumba de la reina Rasogerina. Pero no sería hasta mucho tiempo después que la tumba de Ranavalona y la de otros miembros de la realeza fueron reconstruidas por el gobierno, tras haber sido estas profanadas, siendo colocados sus restos mortales en sus respectivas tumbas en el año 2008. Ranavalona acabaría pasando a la historia como la reina que persiguió y martirizó a los cristianos en su propio reino, siendo por ello apodada como la Calígula de Madagascar, siendo vista como una mujer que ejerció un reinado basado en la tiranía, en la esclavitud y la violencia, siendo considerado su mandato como uno de los más sangrientos de la historia. Muchos consideran a Ranavalona como una de las peores gobernantes de la historia, al someter a su pueblo y por perseguir a los mártires cristianos, ejerciendo un reinado basado en la violencia y el terror para conservar las antiguas creencias malgaches, viendo a los europeos como un verdadero enemigo para sus tradiciones. En cambio, otros no consideran a Ranavalona como una gobernante cruel y malvada, sino más bien como una mujer que se dejó guiar por los demás miembros de su gobierno y que fue utilizada por el bando conservador, ya que hay constancia de que cuando falleció su segundo marido, aquellas persecuciones hacia los cristianos empezaron a cesar, algo que hace pensar que Ranavalona se dejó guiar por su marido y demás miembros conservadores, que se mostraban en contra del poder que los misioneros y los europeos empezaban a tener en Madagascar. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ranavalona I. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a la ganadora del sorteo privado y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Jorgito Lares, Mr. Man, Baldo Sousa, Angelito, Andrés Manzo, Eva Fernández, Rubén Tineo, Santiago de Jesús Gallo, Damaris, Alberto Moya, Lizbeth Arce, Ninfa Azul Miranda, José Calvo, Kurgam Fem y Lorenzo MP. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Romel Gómez. Y con esto me despido. Hasta la próxima.